He tenido muy claro que hay que ser muy versátil para el ejercicio de tu profesión. Para mí una de las cosas más valiosas que, 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 que sigue y que perdura a través del tiempo es la comunidad. Porque ahí pues nacieron muchas amistades, muchas relaciones laborales que se siguen manteniendo, muchas alianzas, y creo que eso es lo que más dejó el proyecto. El graffiti, en general el arte urbano, cuando le pones atención te da una lectura diferente de la ciudad, porque ves la ciudad con otros ojos y puedes ver cosas que no ven los demás, porque pues todo el tiempo está cambiando y todo el tiempo está evolucionando, entonces todo el tiempo estás como que viendo la ciudad desde otra perspectiva totalmente diferente. Y creo que eso también es parte de la ciudad en general. Tengo la idea de que si conoces algo, pues lo puedes valorar más, ¿no? Si no conoces algo, pues no le puedes tener un cariño. Y a partir de que empecé a conocer más mi ciudad, pues le empecé a tomar más cariño, ¿no? A la ciudad me considero como muy tapatío, aunque mis raíces como tal, mis papás no son de aquí de Guadalajara, pero yo sí me considero una persona tapatía y estoy como muy orgulloso de todo el patrimonio cultural que tenemos y en especial el patrimonio edificado. Joel, bienvenido, gracias por estar aquí. ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación, Gustavo, David. Gracias por darme la oportunidad de estar aquí y compartir el mismo espacio con otros arquitectos que pues admiro mucho, ¿no? Que son algunos de mis mentores, o amigos y pues hay figuras que admiro. Qué bueno, igualmente. Es un placer para nosotros también, de veras. ¿Verdad? Te pregunté hace rato que nunca le has hecho una entrevista. Se me hizo curioso, no sé, como que imaginé que por los proyectos que has tenido o eso, en algún momento hubieran hecho algo, aunque sea una cortita o algo, nunca habías hecho No, o algo grabado, registrado. O sea, no. no, alguna vez nos hicieron una entrevista de los medios de la Universidad de Guadalajara, de la Gaceta, pero si mal no recuerdo fue como una videollamada, pero no fui solo yo. Éramos yo y los integrantes Ajá. del equipo, entonces no había como una interacción como directa o así. Ajá, o sea, nada que hubieras estado tú solo y que hablaras como de un tema o de muchas cosas en general. No. ¿No? Y estás emocionado, entonces, es algo que Fui buscabas, que esperabas. algo nuevo para mí, pero sí me gusta, en general me gusta hablar, entonces creo que espero que no se dificulte. Sí, cuando te encontramos la otra vez, y te invitamos, o sea, ¿qué pensaste entonces? Porque para mí fue como, yo en ese momento yo pensé, seguramente ya ha hecho alguna otra, entonces pues igual si dice que sí o que no, pues ya sí quiere. Pero en ese momento digo, dijiste que sí luego, pero, o sea, ¿qué pensaste en ese momento? Pues primeramente sentí chido porque pues siempre una invitación a que alguien quiera conocer acerca de tu trabajo, pues es Ujú. como un privilegio, ¿no? Entonces, de primera mano, pues fue como la razón principal por la que acepté de entrada. Ok. Sí. Bueno, Joel, tú eres arquitecto, ¿sí te defines así o a veces crees que hay gente que le pone otra cosa o dice, no, yo soy algo, yo soy jardinero? Pues soy arquitecto de formación académica, pero no creo que sea arquitecto de oficio, ¿no? Bueno, poniéndome en contraste con algunos otros amigos y colegas que tengo que pues son arquitectos con toda la extensión de la palabra, ¿no? Ajá. Que saben acerca de todos los quehaceres que hace un arquitecto como tal, pero sí podría decir que la arquitectura es una de mis pasiones. Igual y durante esta charla a lo mejor, en este caso es un poco diferente porque te conozco de más tiempo, o sea, a lo mejor no hubo como una amistad muy formal, pero te conozco de más tiempo porque fuimos a la misma carrera, Ujú. ahí en redes sociales pues nos veíamos, entonces de repente a lo mejor pueden salir preguntas que me vienen ahorita, porque vale, te quería preguntar, ¿cómo fue que te animaste a estudiar arquitectura? O sea, cuando llegó el momento dijiste pues esto, o desde antes ya lo tenías pensado así como en tu vida, ¿cómo fue esa decisión? Siempre he tenido una afinidad con el arte en general, no solamente como la arquitectura. Y en un principio a mí me había llamado la atención más el camino como del arte. Pero de alguna manera, por tener como cierta certidumbre en el futuro Ajá. y pues viviendo en un país que a lo mejor no se valora tanto el trabajo de un artista, pues como que fui empezando a depurar como
como por un filtro, ¿no? Primero pensé en algo de arte, luego dije, no, creo que no podría vivir de arte. Y luego dije, bueno, diseño gráfico, pero dije, no, creo que tampoco podría vivir bien de diseño gráfico. Y en mi familia hay varios ingenieros. Mi Mm. papá es ingeniero, mis hermanos son ingenieros. Entonces, Ingenieros civiles. no, no son civiles. Ah, Mi papá es ingeniero industrial, mi hermana es ingeniero biomédico y mi hermana es ingeniera en alimentos. ok. Entonces iba como que a contrastar demasiado y dije, bueno, creo que la arquitectura es un intermedio entre algo técnico y algo artístico, algo creativo. Pero como te digo, siempre tuve como una influencia como del arte porque desde chico siempre me gustó como esta cuestión de dibujar y así. Y tengo mucha influencia como del arte callejero y del graffiti. Sí, te iba a preguntar, sí. Entonces, creo que eso fue una de las cosas que más influenció mi gusto por la arquitectura. Porque pasa algo muy curioso en el graffiti, ¿no? Cuando estás pintando en un lugar entre más recóndito, entre más alto, Entre más difícil entre era el más acceso, ¿no? difícil sea el acceso, es como mejor Más reconocimiento tu tiene. obra. Ajá, exacto. Y a mí me gustaba mucho estar en el centro de Guadalajara o en zonas que tuvieran como espacios abandonados y estar ahí como para explorar, como hacer exploración urbana, como se le llama ahora el urbex, pero pues antes era como entrar a explorar y a pintar. Y creo que fue mi primer acercamiento, porque en las fincas antiguas, sobre todo, pues había como muchos muros que pudieran ser como un lienzo como para pintar o así. Pero el estar como en esos lugares, pues como que siempre te transmite, ¿no? Es como cuando visitas un museo o un sitio arqueológico, como que tiene como que cierta carnita, cierto carga ahí el espacio. Y como que siempre me transmitió mucho estar en fincas antiguas, en lugares como abandonados. Y creo que mi primer acercamiento con la arquitectura como tal fue a partir de eso porque eh, ya no solamente veía como el sitio como para explorarlo, sino que ya entendía un poco que era como una finca histórica, que tenía como su historia, ¿no? Porque pues siempre ha habido como esa información, ¿no? Digo, de esto te hablo cuando era pues adolescente. Ujú. Entonces, a partir de eso, como que me empezó a llamar mucho más la arquitectura y lo primero o lo que más me llamó la atención en un principio de la arquitectura como tal, pues eran estas fincas antiguas o esta arquitectura antigua de la ciudad que pues podría ser de distintos Periodo. periodos, ¿no? Ya cuando empecé como a crecer, pues ya tuve como más interés en la historia de los sitios o así. Ah, sí, eso que comentas de que cuando estabas en estos, con fincas abandonadas, Ujú. o sea, que ya no veías como lienzos blancos, sino también veías como un cierto valor histórico de que este edificio tiene historia, cuándo se hizo, en el periodo más. Tú también ya estabas como que valorando eso, Sí. que es algo que a lo mejor con quien ibas o demás no veían así, o sea, no veían como que el valor en las paredes más allá de un espacio pues para pintar. Sí, aparte, yo creo que el graffiti en general, el arte urbano, cuando le pones atención, te da una lectura diferente de la ciudad, porque ves la ciudad con otros ojos y puedes ver cosas que no ven los demás porque pues son rayones o es una pega, un cartel o Se un queda mural. como el estigma de dejar lo que fue pues algo ilegal o delincuencia. Pero todo el tiempo está cambiando y todo el tiempo está evolucionando, entonces todo el tiempo estás como que viendo la ciudad desde otra perspectiva totalmente diferente. Y creo que eso también es parte de la ciudad en general. Ujú. Pues yo me considero una persona pues 100% que crecí aquí, una persona urbana, entonces pues fue parte de siempre de mi entorno, ¿no? Toda tu vida viste en Guadalajara, o sea, naciste. Sí, Ahora, sí, yo sé. sí, te iba a preguntar, tú lo mencionaste, qué bueno, de que me acordé una vez, no sé por qué, si a lo mejor en Instagram o llegaba una conversación que te enseñaban fotos de que andabas pintando una pared y que decían, ¿cómo ves al Joel? ¿Cómo andaba antes y cómo anda ahorita de que ya con la camisita y organizando proyectos y hablando con gente y todo? Entonces como que ves las dos imágenes, hay un contraste. Es la misma persona, o sea, evolucionando, pero es la misma persona, entonces está curioso como ver esos dos. Y aparte, ver lo de la tapa del graffiti, digo, no como que lo creyera, pero pues que ya tienes como que la broma de que, mira este cholo ahí rayando paredes.
Yo no creo ver en ese sentido, pero cuando ves el contraste dices, ¿cómo es que esta persona que estaba ahí ahora se decidió irse por arquitectura? Pues a qué fue como que lo que tuvo que pasar. Ujú. Pero bueno, platicaste. Eh, entonces tenías un interés al inicio como el patrimonio y la historia de la ciudad. Y cuando entraste a la carrera, digo, ya entiendo que fue como un filtro de que tú querías otra cosa, pero a lo mejor arquitectura te va a permitir llegar a eso o a otras cosas que no conocías. ¿Cómo fueron tus primeros semestres? O sea, ¿qué fue lo que encontraste? Si a lo mejor no era lo que realmente estabas buscando. Pues yo cuando entré a la carrera, para empezar, hice varios intentos. O sea, Sí, sí porque estaba decidido de que quería estudiar arquitectura. Hice 3 intentos, entonces hasta la tercera quedé. yo también. Y ya conocí a algunos amigos de la carrera, entonces no llegué como en ceros. Ya desde antes de entrar a la carrera tenía como contacto con ellos y más o menos me contaba, ¿no? Que también esos amigos, pues los había conocido pues cuando era adolescente, ¿no? En la prepa, Ujú. pintando, ¿no? Y a raíz de eso, pues no solamente tenía como ya un background acerca de lo que era la arquitectura, porque también en ese inter que no estuve en arquitectura, estuve estudiando diseño de artesanías en el Puto Nala. Entonces ya tenía clases de historia del arte, geometría descriptiva, fundamentos de diseño. Estuve un año nada más. Pero pues ya tenía como muy claro, ¿no? Y también ahí nos daban recorridos como por los talleres de los artesanos de Tonala con distintas técnicas. Entonces ya tenía como un cierto camino previo a la Ujú. arquitectura. Y cuando llegué, pues, si mal no recuerdo, ahí ya existía Momo GDL, que habrá sido en 2014, A ver, 2015, hasta 2016. 2016. Pero cuando entré, ya pues tenía como este background y pues ya tenía como interés por el patrimonio edificado. Cuando yo entré a los primeros semestres, hubo una serie de eventos que organizó la arquitecta Mónica del Arenal, Ujú. que fue la creadora del proyecto de la Ronda, estas placas que están en las fincas patrimoniales. Y pues previo, cuando yo ya andaba como explorando la ciudad, pues tenía como interés, ¿no? Estaban estas placas, entonces ya tenía como esta interés de conocer más cerca la ciudad. Cuando entré a los primeros semestres, hubo una serie de eventos que se organizaron acerca del movimiento moderno. Hubo proyecciones en el Museo de la Ciudad, hubo recorridos. eh, Previo a eso había ido ya algunos recorridos de la obra de Luis Barragán aquí en Guadalajara. Entonces los primeros semestres fueron pues muy enriquecedores para mí porque empecé como a absorber todo eso que había. Siempre ha habido como mucha oferta cultural para que tú puedas conocer la ciudad. Y a partir de eso como que fui encaminando siempre mi intención y mi interés en la parte del patrimonio, de la difusión, de toda la escena cultural de la ciudad. Y creo que eso marcó como mi camino hasta ahora, ¿no? Mis intereses hasta ahorita. Y siempre me mantuve como en eso, ¿no? A partir de que estuve en primero, creo que fui a las primeras conferencias, pues ya no dejé de estarme como interesando en estos temas. A ver. No, yo no tenía idea, tío, no nos conocemos tanto, pero no sabes ese interés que tenías por el patrimonio, pues no lo he visto, a lo mejor no me he fijado Ujú. que lo hubiera representado, pero qué curioso. Pero a la par también te salió ese interés de la difusión, comenta, o sea, de que Ujú. a la vez que tú estabas yendo como a estos eventos, conferencias, situaciones, como que te latía esta idea de hacerlos tú también, ¿o a qué te refieres con eso de difusión? Sí, pues me interesó mucho el conocer la ciudad, ¿no? Porque tengo la idea de que si conoces algo, pues lo puedes valorar más, ¿no? Si no conoces algo, pues no le puedes tener un cariño. Y a partir de que empecé a conocer más mi ciudad, pues le empecé a tomar más cariño, ¿no? A la ciudad me considero como muy tapatío, aunque mis raíces como tal, mis papás no son de aquí de Guadalajara, pero yo sí me considero una persona Ujú. tapatía y estoy como muy orgulloso de todo el patrimonio cultural que tenemos y en especial el patrimonio edificado. Entonces, creo que a partir de eso me nació, a partir de que me gustó el conocer más acerca de mi ciudad y del patrimonio, empezaba a invitar a mis amigos.
En segundo semestre tuve la clase de arquitectura de Guadalajara con Claudia Rueda. Entonces, no era solo una clase donde veías la catedral o veías el Hospicio Cabañas, sino que te hablaba de la arquitectura vernácula que existía, de la traza de la ciudad, de influencias ya un poco, no como el cliché o lo que te pueden enseñar en la arquitectura en la clase de arquitectura de Guadalajara. Y también un poco nos iba mencionando cosas acerca del movimiento moderno. Entonces, en esa clase también como que tuve mucha influencia, mucha carga del patrimonio. Y hubo ahí, ya era en 2016, ahí ya existía Momo justamente, ¿no? Ahí organizaste con la maestra. Bueno, en 2016 hubo otro evento que me marcó mucho, que fue una serie de eventos que organizó ahora la maestra Claudia Rueda, que también eran acerca del patrimonio edificado, pero esta vez del movimiento moderno. Entonces me involucré mucho en esa parte y ahí fue donde empiezo a tomar una herramienta que para mí pues ahora es como mi estandarte o lo que yo más aprecio en la arquitectura, que es la fotografía. Entonces, a través de la fotografía, valorar el patrimonio, ir a eventos, pues empiezo como a invitar a mis amigos a que vayan a eventos y a veces pedía como permiso en la clase tenían como una agenda ahí de eventos Te y salías los para ir. invitaba a mis amigos. Y a partir de eso como que empecé a tener como más inquietud acerca de esta difusión. Y yo creo que en estos semestres, quizá tercero, cuarto, empecé a tener como la inquietud de compartir, ¿no? Entonces creo que en la academia o en la escuela no existía en ese momento una estructura en la malla curricular donde tú pudieras aprender acerca de el patrimonio de la ciudad, del patrimonio cultural en general. Y creo que a partir de ahí entendí que existía una necesidad en nuestra formación. Y creo que eso fue un parteaguas para empezar a involucrarme más en proyectos que tuvieran que ver con el patrimonio, con la ciudad, con la arquitectura en general, pero viéndola desde un aspecto como más de joven, ¿no? Como de los alumnos, Ujú. y también como a un nivel un poco más sencillo, ¿no? Como arquitectura, viéndolo desde ojos de un mortal, ¿no? De Como, un ciudadano. sí, o sea, que lo pudieras aprender de una manera más amigable, ¿no? Sí, No, exacto. no tan académica, tan con palabras rimbombantes y demás, sino que muy Exacto. amigable. Más directa, ¿no? Que no tuvieras que leer un libro entero para tener un Ujú. edificio, sino que la gente lo pudiera representar así. Sí, exacto. Una manera más sencilla de leer la ciudad. Ujú. Ujú. Entonces tú tenías todo este interés, te fue naciendo, lo fuiste compartiendo, tus amigos lo recibían igual y te diste cuenta que si tú y tus amigos también tenían ese interés, pero ustedes como que se veían entre comillas forzados a estarlo buscando o esperando a que como que alguien iniciara algún evento o algo. O Ujú. sea, como dice que no hay una estructura en la escuela de que no había a lo mejor una cierta cantidad de clases o de tiempo para darle ese valor, sino que tenía que llegar por alguien aparte. O sea, Exacto. tuviste como que esa necesidad de que, bueno, si yo y mis amigos lo tenemos, seguramente más gente lo tiene. Me gustaría como que una manera de cómo hacérselo llegar, algo así. Sí, creo que a partir de ver una necesidad y de entender que mis otros compañeros de la escuela pues también tenían como cierto Compartir interés, ese interés. fue que nace como toda esta idea de querer trabajar o trabajar en la parte de compartir el, todo esto, ¿no? ¿Y qué fueron las primeras cosas que hicieron o cómo se fue desarrollando como esa idea entonces? Al haber asistido como a eventos donde yo aprendía ciertas cosas, fui a un evento que se llamaba Trazo en el ITESO Mm. y ahí vi varios conferencistas. Vi a Miguel Montor, vi a Alejandro Guerrero, vi a Lucio Muniain y había talleres y había cursos de varias cosas. Y a partir de eso, pues vi que eso no existía en Guad, Mm. ¿no? En la Universidad de Guadalajara. No había ciclos de conferencias y talleres No como es. había, bueno, al menos en el tiempo que yo estuve, supongo que sí hubo antes,
porque también no es como que haya sido el hilo negro, Ajá. pero sí me di cuenta que no lo había en nuestra comunidad. A partir de que yo fui a estos eventos y me gustaron mucho, sí tuve la idea de tratar de contactar a algunos arquitectos. Recuerdo que pensé inmediatamente en Miguel Montor, porque como siempre me ha gustado el dibujo y él, pues, una de sus insignias es el dibujo a mano. Ujú. Pensé que podría ser un buen aporte para la formación académica. Y también pensé en Alejandro Guerrero. Entonces, nació con esa idea de invitar a un par de arquitectos a la universidad. Yo empiezo a platicarle la idea a algunos amigos y a partir de eso empiezan a acomodarse como las cosas, nos empiezan a canalizar con los chicos que eran de la sociedad de alumnos, entonces les platicamos la idea que queríamos traer algunos conferencistas y tal, y entonces ahí es donde es el crisol y empiezan a unirse más chicos que tienen interés, sobre todo amigos, y es donde nace la idea de empezar a hacer actividades de difusión de arquitectura, como para tener un poco más de referencias de tú como estudiante, pues para poder hacer tu quehacer como estudiante, hacer tus Ujú. proyectos y tus tareas. Entonces creo que a partir de eso, de esa idea como original, nace la intención de empezar a hacer actividades dentro de la universidad. Y la primera entonces sí fue Montor, porque ahorita me está acordando que sí fui a esa charla. Después de que se tiene la idea, pues ya se empieza a estructurar como todo un proyecto y empezamos como a brandearlo todo, a hacer una lista ahí en un Excel de arquitectos pues que conocía, que eran referentes para mí y empecé a hacer una lista y empecé a buscar como sus contactos en redes sociales y se hizo como una propuesta, ¿no? Donde nosotros buscábamos invitar a una serie de arquitectos que pudieran aportarnos algo como a los estudiantes, ¿no? Ujú. También retomando un poco lo que te decía hace rato, tener más herramientas para valorar tanto el patrimonio como también tener más herramientas y más armas para poder ejercer mejor en la etapa de estudiante. Entonces, al ver la necesidad de que también a lo mejor un plan de estudios es difícil reestructurarlo porque en una organización, al tener la idea de querer aportar algo para un plan de estudios que a lo mejor no se pueda actualizar, no porque no se quiera, sino porque la estructura de una institución tan grande como una universidad, pues tiene procesos que pueden ser muy lentos. La manera más sencilla de poder aportar algo, pues es haciéndolo desde tu trinchera como alumno. Entonces, proponer a la escuela que queremos hacer un ciclo de conferencias donde vengan arquitectos contemporáneos, que nos puedan hablar no solo de arquitectura contemporánea, sino de cómo ellos ven la ciudad, cómo perciben la ciudad, el patrimonio y distintas cosas. Es como se hace una lista de arquitectos que invitamos, ¿no? Entre los que fueron, entre los invitados arquitectos que se les hizo esa primera invitación, pues fue una serie de arquitectos, algunos ya consolidados, pero la mayoría de ellos emergentes. Sí, que tenía como 5 o 10 años a lo mejor de estar Ajá. trabajando, ¿no? Sí, Eso oye, fue en el 2016 e invitamos a Abraham Cota Paredes, a Estudio Hidalgo, a Onis Luque, a Miguel Montor, a César Béjar y a Fino Lozano, si mal no recuerdo. Entonces, todo este grupo de arquitectos, la mayoría, yo, el más consolidado quizá Alejandro Guerrero y después Miguel Montor, pero de ahí hacia abajo, pues puros arquitectos muy jóvenes de aquí tapatíos, despachos jóvenes. Entonces creo que eso también fue muy interesante porque fue cuando nace el proyecto de Mexarc, que es el crear una comunidad de alumnos que pudieran organizar actividades para los mismos alumnos, donde pudiéramos
ser un proyecto autogestivo que pudiera escuchar de primera mano las necesidades de los estudiantes y a partir de eso, pues poder ofertar actividades que te pudieran ayudar en tu día a día como estudiante, ¿no? Con herramientas técnicas, eh, cuestiones más inmediatas que pudieras tomar en un taller, una charla que te pudiera mostrar un proyecto contemporáneo con el que pudieras tener más ideas y pudieras nutrir más tu proceso como estudiante. ¿Cómo fue al inicio como que esas primeras planeaciones o en lo que se organizaban? Como dices, se fue integrando alumnos, a lo mejor al inicio obviamente amistades y ya luego se va propagando. Porque ahorita lo platicas, pues ya el proyecto se hizo consolidado y ya tienes como que las palabras exactas, pero en ese momento, ¿cómo lo estaban viviendo? Porque era un proyecto que, no sé, se imaginaban que iba a tomar la forma que tomó, o sea, que ahorita platicamos de todo lo demás que se hizo, tenían esa idea o querían algo más, algo diferente y se fue comunicando, porque ahorita lo que te entendí de esta última parte, como dices, de que si es muy complicado proponer o aunque se proponga y tengas todas las ganas de una universidad de que haga cambios en su plan de estudios o de materias, obviamente es algo que toma tiempo, si no es que una generación entera. Sí. Tú dijiste, bueno, entonces quiero hacer algo más chiquito, yo voy a traer como que estas especie de actividades, conferencias que se pueden sentir como clases magistrales, de que sí, traes a alguien ya consolidado o más joven, pero que de todos modos trae un montón de ganas, información y datos que compartir. Vamos a darle esto a la comunidad, obviamente a ustedes mismos también. O sea, ¿cómo fue ese inicio? O sea, ¿cómo que estaban pensando, que estaban viendo? Realmente sí inició de una manera estructurada. De principio lo pensamos en hacer un ciclo de conferencias. Fue, fue como la premisa principal del proyecto. Ese sí fue el primer plan, dijiste, vamos a Sí. hacer esto. Sí, Okay. sí inició como una idea. Inició como una idea de traer gente que pudiera compartirle algo a los estudiantes, pero no inició de cero o de una manera como no Tan fue algo espontánea, espontáneo. improvisada, o sea, sí hubo Sí, un tiempo de planteamiento, de organización. sí hubo un par de meses de planeación. Primero se estuvo platicando entre grupo de amigos y a partir de eso, pues la herramienta más cercana que tienes para conectarte con la autoridad cuando eres universitario, pues puede ser la sociedad de alumnos. Entonces, fue como nuestro primer enlace. Y a partir de eso ya se empezó a gestar un proyecto pues en forma. No fue una cuestión como tan orgánica de ir como Sí, que paso a tengo una paso. idea y a ver cómo va saliendo y demás. Sí, se O empezó a sea, organizar. ¿como cuánto crees que pasó de cuando fuiste al ciclo de conferencias de trazo a cuando hicieron el de Mexar? Porque cuando ya lo hicieron ya tenía formalizado Mexar, ¿no? O sea, como dice, ya tenían Sí, nombre, una cierta imagen, una... déjame que googleo. Fue trazo, eso fue en Ah, su madre, 2016. si quiero más dime de 3 meses. Es que no me acuerdo cuándo fue, pero sí por aquí debe de estar porque Mexarc, eso empezó como en junio, yo me acuerdo perfecto porque tuvimos una reunión con Ale Navarro aquí por aquí por Chapultepec. Ujú. Fue como en junio o julio y las conferencias de Mexarc empezaron Pues iniciando el ciclo, ¿no? Como, no, empezaron en septiembre. sí, o sea, junio, pero iniciando el siguiente Ah, ciclo de sí. clases. Fueron en vacaciones, yo creo que sí fueron, pero de eso que fui a esa conferencia no me acuerdo cuándo fue, pero sí fue ese mismo año. Y en ese proceso, o sea, ¿cuál fue la experiencia de lo que fue crear ese proyecto? O sea, me comentas que no fue algo espontáneo, o sea, fue algo planeado con una intención clara. O sea, ¿cómo fue ese proceso en el que, pues, un grupo de alumnos están creando un proyecto que va a funcionar como que dentro de una escuela, pero buscando una cierta independencia? Pues, o sea, ¿qué era lo que sucedía? ¿Cómo Sí. eran esas pláticas? ¿Qué eran los objetivos? No sé. Sí, a partir de que se tienen como las primeras experiencias donde quedamos como con esa espinita de querer aprender más. Yo creo que pasa como un año para seguir como asistiendo a otro tipo de conferencias, a seguirse empapando como de estas actividades. Nace como el interés y si hay unos meses en los que se empieza a platicar entre amigos, en los que platicamos la idea de que buscábamos hacer un proyecto y se buscan las maneras.
Entonces ya nada más, no nada más fue una plática de amigos, sino que ahí ya con los conocidos que nos empezaron a conectar con la sociedad de alumnos, es que empezamos ya a tener un, una idea un poquito más clara, empezar como a desmenuzar qué era lo que buscábamos hacer. Y en principio fue eso. Creo que una de las cosas que nos funcionó mucho fue el identificar que estábamos tratando de atender una necesidad, porque al final del día, pues era una necesidad de que nosotros como alumnos y nuestros compañeros tuvieran más referencias, conocieran más arquitectos locales, porque era complicado que en las clases de composición, sobre todo, te hablaran de referencias de arquitectos contemporáneos. Entonces, creo que eso fue una de las cosas principales. Ujú. El que nosotros teníamos muy claro y lo platicábamos mucho, el que sabíamos que había ciertas necesidades y una de ellas era tener referentes o tener de primera mano información de arquitectos, gente con mucha más Ujú. experiencia que nos pudiera compartir. A partir de eso, pues empieza a surgir como esta iniciativa y sí que empezamos a estructurarlo desde un principio. Empezamos a ver qué arquitectos podrían aportarnos y también arquitectos jóvenes. Ujú. Sobre todo también nos fijamos en que fueran arquitectos egresados del CUAD, que eso también iba a tener como Un plus, ¿no? un plus y una respuesta y una conexión Sí, con los alumnos. sí, ajá, de que vieran que no, bueno, porque a lo mejor los que otros que comentaste que ya estaban más posicionados y a lo mejor más reconocidos eran del ITES o del TEC, entonces también eso Sí, puede generar como cierta imagen. Bueno, y los del cuadro, ¿dónde están? sí, Entonces que sí. también buscaran eso, está muy chido. Entonces, nace Mexar Ujú. y ese era el objetivo principal, Sí. lo que acabas de comentar. Sí, nace este proyecto, nace Mexarc con el estandarte de querer dar más herramientas a los alumnos y al final del día pues se hace un ciclo de conferencias ya estructurado en el que tenemos ciertos invitados cada cierto tiempo en la universidad y se empiezan a hacer las gestiones. Obviamente nosotros no sabíamos nada acerca de eso y los que nos estaban apoyando en eso pues era la sociedad de alumnos que ellos pues tenían las herramientas y los canales necesarios para poder hacer esto, ¿no? Entonces, Ajá. al final del día, nosotros estábamos buscando darle solución o querer tener un paliativo para las necesidades de la comunidad universitaria en su momento y a partir de eso es que empezamos a organizarnos. Y creo que una de las claves de los proyectos fue la autogestión, que empezamos nosotros a buscar las herramientas y los medios para poder traer a un conferencista, porque pues no es cualquier cosa el traer a un arquitecto de otro estado porque se tienen que ver cuestiones de logística, sobre todo en las que tienes que pagar un hospedaje, un traslado, se tienen que pagar comidas. Ujú. Y fue muy curioso porque las herramientas que nosotros teníamos en ese tiempo, ¿cómo nos íbamos a financiar si éramos un proyecto, digamos, de alumnos? Pues bueno, fue muy interesante porque a partir de las fiestas que se hacían en el Quad, pues se financiaron estos proyectos, o al menos la primera etapa. Entonces eso también fue como padre, ¿no? Que a partir de los mismos eventos que hacía los alumnos, se podían solventar los gastos para los proyectos que se hacían o que teníamos en mente, porque al final del día nos dimos cuenta que no era nada más como que invitar a un arquitecto y ya está, sino que tenías que tener toda una logística y nos dimos cuenta que había muchas cosas de por medio, ya al momento de estarlo planeando, antes de lanzarnos, digamos. Ujú. Y bueno, tiene este primer ciclo. Igual tú coméntame, yo desde fuera diría, pues exitazo. Creo que les fue muy bien recibido, todas llenas, los nombres pues muy chidos, la organización todo muy bien. Pero ¿cómo fue esta experiencia de conforme iba pasando cada conferencia, conocer a estas personas que a lo mejor, como dices, eran nombres, algunos nuevos, otros importantes? ¿Cómo fue como ese contacto con
estas personas para invitarlos, convencerlos, ya una vez traídos, conocerlos en persona, cerrar ese trato y decir, pues ahí quedó, mantener como que esas conexiones? ¿Cómo fueron como que esos primeros 6 meses de ese primer ciclo? Las primeras etapas del proyecto de difusión y de conferencias, creo que fue la etapa más enriquecedora porque creo que hay algo clave en todo esto que fue el crear comunidad. A partir de que empezamos a contactar a los arquitectos, pues muchos arquitectos que nosotros invitábamos eran de generaciones similares o eran contemporáneos, que a lo mejor ya no tenían como tanta conexión después de haber salido de la universidad, pero a raíz de este ciclo de conferencias se hace una comunidad pues muy padre en la que no solamente asistían alumnos a las conferencias, sino que también asistían arquitectos. Y entonces eso nos facilitó mucho las cosas, porque cuando teníamos una conferencia o al principio cuando mandábamos un correo, como eran arquitectos emergentes en ese momento, era una conexión muy sencilla. No es como Muy ahora directo. que le mandas un mensaje a un arquitecto muy reconocido y no lo ve él ni siquiera, lo ve alguien de su oficina y de aquí a que te responden, pues es algo mucho más complicado. En su momento fue muy fácil porque nos contactamos de manera directa con los arquitectos y eso empezó a hacer como una cercanía muy interesante entre arquitectos consolidados y la comunidad de alumnos. Entonces creo que una clave para el éxito del proyecto fue la comunidad, porque ya empezábamos a coincidir no solamente alumnos, sino también gente ya externa a la universidad que nos apoyaba y se mostraba interesada como en este proyecto. Y cuando les hacía esta invitación, ¿cómo era eso? O sea, ¿aceptaban fácilmente o si requería algún convencimiento? Y si fuera así, pues, ¿qué les comentaban? O sea, ¿de qué manera los convenciste de asistir, pues? Los primeros acercamientos fueron literalmente por redes sociales y por correo electrónico. Sinceramente fue muy fácil el platicarle a los arquitectos invitados acerca de la idea. Porque creo que cuando eres estudiante tienes muchas puertas abiertas, entonces tienes muchas oportunidades y cuando te ven que estás pues chico, que vas iniciando y te ven con esas ganas de querer compartir o de querer aprender acerca de la obra de la oficina de ese arquitecto, pues Ah. es muy fácil que puedas hacer conexión Sí, con esos que ven que no hay intereses propios arquitectos. oscuros o algo más allá de no, quiero que te conozcan los estudiantes. Claro, porque era un proyecto 100% formado por alumnos. Entonces, era bastante sencillo. Solamente tuvimos dificultades para contactar a algunos arquitectos, pero pues también íbamos empezando un proyecto y queríamos traer a arquitectos pues de la talla de Alberto Calachi, ¿no? Que nunca logramos que se pudiera concretar, pero pues creo que sí nos hacía falta tener un poco más de experiencia, ¿no? Ujú. De O también él no es mucho de dar charlas, pues igual también era un hombre difícil ya por Sí. él como persona, no tanto por su fama. Entonces, oye, Joel, entonces, pasado este primer ciclo de conferencias, o sea, lo que es el primer resultado de Mexar, ¿qué concluyen y qué los anima a seguir? O sea, ¿qué los anima como a evolucionar el proyecto? ¿O qué fue lo que siguió después de ese primer ciclo? Y no sé si va a la par, pero si no, para otra pregunta, ¿cómo fue que cambió Mexar a Centro? ¿Fue durante ese siguiente ciclo o cuánto Ujú. tiempo pasó? Mexar duró un periodo de tiempo muy corto. Sí. Sin embargo, en este periodo de tiempo, pues hay como un boom para nosotros en cuanto a la respuesta que vemos en la comunidad, ya que vimos que había pegado, porque estábamos literalmente cubriendo una necesidad que había. Si no teníamos referencias, si no conocíamos arquitectos contemporáneos y llevas a una serie de arquitectos contemporáneos que te dan un curso de un día donde puedes hacer algo que haces, que no haces, mejor dicho, durante tu formación en la escuela, pues obviamente que va a tener éxito. A partir de eso, empezamos a maquinar qué es lo que podemos seguir haciendo, pero como en todos los proyectos, pues hay diferencias. Entonces, tuvimos algunas diferencias con
las personas que lo organizábamos en ese entonces y decidimos separarnos de la sociedad de alumnos para tener un proyecto que fuera 100% de alumnos, ¿no? Que no tuviera nada que ver con la política estudiantil, que fue algo que nunca nos llamó la atención. Entonces creo que eso fue el parteaguas para poder cerrar como ese capítulo, que realmente fue muy breve. Habrá durado solo un semestre el proyecto Mexarc como tal, pero el nombre no era el proyecto, ¿no? Sino la comunidad que estaba conformado por alumnos y ya por arquitectos emergentes y algunos consolidados. Ya habíamos llamado la atención de algunos otros arquitectos que se habían acercado a la comunidad y eso fue lo que nos dio la pauta para poder continuar, pero de una manera independiente. Entonces así inicia el cambio para convertirse en Centro MX. Ajá, Y luego para está chido como lo que mencionas de que el nombre no era el proyecto, sino la comunidad y que también, pues a fin de cuentas, al ser, al haber sido en Quad, que dentro de todo es una universidad pequeña, pues obviamente luego sabes quiénes fueron los organizadores, los creadores. Entonces si ves que esta persona se mueve hacia tal lado, pues ya te sigue el interés de seguirla sí. a lo que sigue. Entonces, ese movimiento fue como muy padre, o sea, me acuerdo de lo que sucedió y demás. ¿Y cómo fue entonces esa experiencia de que, entre comillas, iniciar algo nuevo, no iniciar de cero, pero iniciar un nuevo proyecto, con la experiencia de que lo que estaban haciendo sí funcionaba y sí iba a seguir funcionando, y como con las ganas de evolucionar? Entonces, ¿qué fue lo que cambió en Centro? O sea, ¿cuál fue la ideología, los objetivos se cambiaron? Yo creo que en esencia el proyecto continuó con las mismas directrices del proyecto anterior. Sin embargo, solamente cambió quizá un poco la organización. En esencia, lo que cambió cuando ya era el proyecto de Centro MX fue la parte de la organización como interna. Ya éramos un proyecto 100% autogestivo y teníamos una comunicación ya cercana con la universidad. Ya empezábamos a hacer alianzas directamente con la universidad, los departamentos que conforman todas las áreas en Quad y también empezamos a crear otro tipo de alianzas con otro tipo de instituciones como empresas también. Entonces, básicamente fue el mismo proyecto con las mismas inquietudes, pero cambió su estructura realmente. Y eso nos ayudó mucho para hacerlo más escalable porque teníamos mucha más libertad de no tener que estar alineados con la agenda que a lo mejor tenía la sociedad de alumnos, que pues hasta cierto punto era limitada para nosotros. Ujú. Al momento de nosotros tener como cierta autonomía, pues ya podíamos nosotros disponer de lo que de nuestras ideas y hacerlas y desarrollarlas como nosotros creíamos que iban a funcionar. Y ahí es donde se expande un poco más el proyecto porque ya no era nada más de Quad, sino también podíamos hacer eventos en otros espacios y creo que eso fue una de las cosas que más nos ayudaron. ¿Qué fue ese crecimiento? O sea, porque sí me acuerdo que ya organizaban conferencias en otros auditorios, pues como mencionas. Ujú. O sea, ¿qué era lo que iban buscando a que evolucionara el proyecto? O sea, que sigan creciendo, sigan haciendo cosas nuevas, pero como cuál era a lo mejor el plan a mediano, largo plazo que tenían. Esa pregunta la he estado pensando últimamente y viéndolo en retrospectiva, sí que teníamos una idea de crecimiento, de escalabilidad, porque de las personas que integraron el proyecto, pues ya tenían otro tipo de formación en áreas como el emprendimiento, quizá cosas que no eran solamente arquitectura, entonces ese tenía una visión de crecimiento. Pero también pensándolo en ese momento, pues al final del día éramos universitarios y creo que el más grande de todo el equipo era yo, pero pues teníamos integrantes que tenían 18 años, 19, entonces también el pensar en algo como muy concreto, como en esa etapa, que quizá estábamos en niveles intermedios de la carrera, pues también estábamos ocupados en las cosas de la escuela, ¿no? Sí. Y teníamos que dividir el tiempo entre lo que hacíamos en el proyecto de centro, que era muy demandante, y conciliarlo con el tiempo que teníamos para dedicarle a la escuela. Entonces sí que teníamos una idea
de crecimiento fue avanzando con el paso de los semestres, de los años que fueron sucediendo, pero como tal al principio, cuando nace el centro, sí que queríamos expandirlo, pero aún no sabíamos hasta dónde queríamos llegar, ¿no? Ok, y entonces, ¿hasta dónde llegó Centro? A partir de que nosotros empezamos a crecer, creo que empezamos a crear una comunidad pues mucho más diversa y empezamos a hacer alianzas no solamente con más profesionistas, con gente del ámbito cultural, del diseño, sino también con otras universidades. Empezamos a hacer alianzas con chicos del ITESO, con chicos del TEC. Entonces empezamos a enriquecer mucho más nuestra visión y eso empezó a crear pues una serie de eventos que no solamente eran en la universidad, sino que ya tomábamos espacios en distintos lugares de la ciudad y eso pues empezó como a darnos una idea de que podíamos hacer algo diferente y que podíamos crecer hacia otras ramos, ¿no? En ese previo pues tuvimos yo creo que un crecimiento muy orgánico y también fue muy exponencial porque ya no solo nos estaban viendo los alumnos del Quad, sino que también ya empezaban a asistir alumnos de otras universidades locales y empezábamos a tener pues mucha más fuerza y empezaban a confiar muchas más personas en nosotros. Es por eso que pudimos tener la oportunidad de tener invitados de otros lugares de México y también invitados internacionales, que eso también pues empezaba a implicar una logística pues mucho más robusta, tener un financiamiento que empezamos a gestionar nosotros mismos, con talleres que impartíamos, con invitados de ciclos anteriores, hacíamos cursos, hacíamos talleres, con eso íbamos juntando dinero para poder financiar pues vuelos, hospedaje y demás cosas, porque ya éramos un grupo como autónomo. Mm, Obviamente con el permiso o bajo los lineamientos que nos indicaba así la universidad, pero sí gozábamos de cierta libertad. Entonces teníamos pues un crecimiento como muy orgánico y exponencial, pero también se empezaban a multiplicar pues las responsabilidades. A partir de eso empieza a crecer el grupo y pues llegamos a ser, pues no sé, quizá 15, 18 chicos, porque al final del día organizar eventos pues no es una cosa sencilla, ¿no? Teníamos que ya dividirnos por tareas, ¿no? ¿Quién lleva las redes? ¿Quién hace la gestión de espacios? ¿Quién hace la gestión con las autoridades académicas? ¿Quién tenía que hacer la gestión quizá con patrocinios con empresas privadas? Y eso nos dio como mucha solidez, a tal grado que pudimos hacer en alianza con otros grupos más pequeños dentro de Quad y de otras universidades, también alianzas con empresas en las que pudimos tener la oportunidad de organizar eventos no ya nada más de conferencias y de talleres, sino también de concursos, que ya implicaban meter un presupuesto ya un poco más robusto para llevar a cabo estos proyectos. La primera conexión que se hizo fue con Cemex, que fue gracias a Alejandro González, un colega también arquitecto, con el que organizamos una serie de eventos que también respondían a una necesidad de los alumnos. ¿Fue cuando hicieron los pabellones? Ajá. Sí. El hacer los pabellones nace a raíz de querer mostrar las habilidades de los alumnos. No solamente en la exposición final con tu maqueta que expones ahí en el ala norte o en el jardín, buscábamos darle como un buscábamos darle una mejora a la muestra de los proyectos. Entonces empezamos a buscar distintos patrocinios y yo creo que el logro más grande que se hizo fue poder hacer una alianza con Cemex, donde ellos nos dieron un presupuesto para poder hacer un concurso para alumnos y arquitectos jóvenes. Recuerdo que el límite eran, creo, 30 años para poder hacer un pabellón en una finca patrimonial bajo ciertos lineamientos, bajo una guía y una mentoría de arquitectos ya consolidados, pero creo que fue la primera
la primera piedra para poder lograr un proyecto más consolidado, ya con un presupuesto y algo que se pudiera construir. Creo que ese fue uno de los hits que tuvimos como proyecto, porque al tener la confianza ya de una empresa del tamaño de Cemex, pues ya podríamos nosotros crecer más. Entonces, ahí es cuando ya teníamos una idea un poco más clara, de decir, bueno, ya logramos organizar esto, ya pudimos traer invitados internacionales, que también en el 2018, que fue cuando se hizo el pabellón Cemex, también invitamos a una serie de arquitectos portugueses, que pues también implicó un reto para nosotros como estudiantes de poder solventar todos los gastos y toda la logística. Y entonces ahí ya empezamos a tener una idea más clara de a dónde queríamos llegar. Y el proyecto sí lo estuvimos encaminando el proyecto para lograr que fuera rentable económicamente. Porque en definitiva, aunque fuera un proyecto sin fines de lucro, pues como cualquier proyecto necesita dinero para Sí, necesita funcionar. mantenerse y a las personas que lo integran, pues sí, si es que planeaban seguirlo después de la escuela. Así es. Entonces ya en ese punto ya teníamos una formación, ya teníamos asesorías que nos ayudaban no solamente a organizar eventos, sino a tener una organización interna, una cuestión ya de escalabilidad de proyecto, de cómo monetizarlo. Y empezamos a capacitarnos, todo el equipo se empezó a capacitar en distintas áreas, en distintas Ujú. instituciones, para poder llevarlo al siguiente nivel. Entonces, durante este tiempo, pues seguimos haciendo actividades y es que empezamos a hacer más eventos, más concursos de pabellones, a tener alianzas con revistas especializadas de difusión de arquitectura, empezamos a conseguir patrocinios de Ujú. otras empresas y es cuando tiene como su punto más alto del proyecto de Centro MX. Pues sí, porque no me acordaba que ya no solo eran los ciclos, sí, estaban haciendo concursos, estaban haciendo, iba a decir expediciones, tours, o sea, no solo a Mextrópolis, sino que también hacían como que a otros ciertos lugares como con cierto interés arquitectónico o algo, Sí. hacían también tours, o sea, estaba muy grande, pues, o sea, como que se fue convirtiendo en algo. ¿Se imaginaron que iba a llegar a eso? O sea, era como parte del plan, en algún momento se les fue saliendo de las manos. Yo creo que sí, siempre fue parte de un plan. Desde que inició como Mexarc, siempre estuvo pensado para ir escalando el proyecto. Ya conforme fueron pasando el tiempo y las actividades, ya íbamos dándole forma y se iba transformando. Pero sí creo que desde un principio teníamos una idea muy clara de que queríamos escalar el proyecto a otros niveles. ¿Qué era lo que más te gustaba hacer en todos estos procesos? A mí me gustaba mucho la parte de estar en cercanía con la comunidad. Algo que me gustaba mucho era ver a mis amigos y ver a la comunidad de estudiantil de Guadalajara participar en proyectos y en actividades, porque para mí una de las cosas más valiosas que, que sigue y que perdura a través del tiempo es la comunidad, porque ahí pues nacieron muchas amistades, muchas relaciones laborales que se siguen manteniendo, muchas alianzas, y creo que eso es lo que más dejó el proyecto, una de las cosas que más nos ha aportado a partir de tener esta comunidad es como, Ujú. por ejemplo, yo ahora tengo algunos clientes, algunos amigos trabajan con los despachos con los que invitamos en su momento. Ya hay colaboraciones de despachos con despachos, ¿no? Que surgieron en todo ese Que te crisol. conocieron en esos ciclos de conferencias Sí, cuando creo que para mí la comunidad fue lo más importante. ¿Y qué era lo que menos te gustaba? La organización siempre es algo muy complejo, porque son muchas cosas las que se tienen que tomar en cuenta para realizar cualquier evento. Lo más sencillo que es una conferencia, pues tienes que organizar la locación, tienes que organizar la logística, la difusión, el itinerario del invitado, aunque sea un invitado local, las cuestiones de amenidades. Hay un sinfín de retos que
que te pone a hacer actividades cuando es un proyecto y más cuando lo estás haciendo sin fines de lucro. Entonces, pues sí, el salario emocional era muy bonito porque teníamos una comunidad muy padre, salíamos a echar chela con los arquitectos, que era algo pues muy padre, ¿no? Echarte una cerveza con un arquitecto que admiras en ese momento, pues siendo estudiante, es algo muy valioso para ti. Pero sí, la parte de la organización es algo que al final del día era lo más pesado porque implica mucho trabajo. Vale. Este, al día de hoy, Centro ya no existe, ¿no? Ujú. ¿Qué fue lo que pasó para que fueran decidiendo cerrar el proyecto? Si tenían como que todo este alcance, todo este avance y a lo mejor un plan o se estaban preparando para lo que fuera a pasar en el futuro cuando acaban la carrera, o sea, ¿qué fue lo que sucedió? El proyecto de Centro MX creo que creció hasta un punto en el que ya nosotros con nuestras actividades, sobre todo de estudiantes, como nosotros fuimos creciendo con el proyecto, pues ya empezaron a hacerse más pesadas las ocupaciones de cada uno de los integrantes. Ya conforme iba subiendo el nivel de dificultad, también iba subiendo la responsabilidad y el tiempo al final del día pues era el mismo. Entonces, conciliar el tiempo que nosotros teníamos ya para hacer nuestras obligaciones como estudiantes que pudieran haber sido tesis en su momento o ya muchos estando en el campo laboral y aparte tener un proyecto de esta escala, empezó a complicar mucho ya el trabajo en conjunto. Ya no era posible tener un espacio libre para poder llevar a cabo todas las actividades que en su momento hacíamos y eso fue lo que empezó a mermar pues el capital humano que teníamos, ¿no? Entonces, Y, entre menos personas éramos, pues el trabajo era mucho más hasta que llegó un punto en el que ya teníamos cada quien prioridades que se salían como del proyecto de Centro MX. pero comentabas que conforme pasaba el tiempo se iban integrando alumnos más jóvenes, o sea, de semestres más abajo. Ujú. O sea, no hubo una opción o plan de, entre comillas, heredar o pasar el proyecto momentáneamente como que a otra generación en lo que ustedes resolvían ese tema o algo. Sí, sí teníamos un plan de como un relevo generacional, pero al final del día nos comió el tiempo. Ya los chicos que iban entrando también estaban ya en la última curva, digamos, ascendente para llegar a los semestres finales y eso también empezó como a complicar un poquito. Ya el tiempo ya no nos ajustó. Nosotros sabíamos que teníamos una ventana de tiempo para hacer este relevo, para poder capacitar o transmitir los ideales o la filosofía del proyecto y al final del día pues ya no hubo la oportunidad de poder replicarlo o de poder continuarlo. Bueno, entonces decidieron cerrar el proyecto para bien. Sí, termina el proyecto de una manera pues ya en la que no podíamos llevarlo a cabo y al final se decide pues terminarlo, ¿no? ¿Y cómo viviste esa etapa? O sea, después de todo lo que pasó, desde como todo lo que platicas, pues de cómo fue surgiendo a lo que se convirtió como mejor un inevitable cierre por la vida adulta llegando así. Sí. O sea, ¿qué fue como para ti ese proceso? O sea, ¿cómo fue que lo tomaste o qué evento hicieron? O sea, ¿cómo se despidieron o cómo fue ese final? Pues al final del día creo que cada uno de los integrantes del equipo tuvo como su manera muy personal como del término del proyecto. En lo personal para mí fue muy grato quedarme con esta comunidad, ¿no? Porque al final del día el proyecto era para transmitir, para hablar de la ciudad, para hablar del patrimonio, para hablar de los proyectos que estaban en ese momento como con cierta importancia. Y creo que al final del día lo que perdura y que es lo que sigue dando frutos, pues son esas conexiones y los puentes que hicimos. En lo personal me dejó mucha enseñanza para la cuestión de gestión de responsabilidades. Aprendí muchas cosas para proyectos ya profesionales posteriores
en cuestión de flujos de trabajo. Se había llevado un proceso de documentar nuestros procesos de las actividades que nos ayudaba mucho a agilizar cuestiones de logística, de tiempos, y que son cosas que se han seguido replicando en otras áreas ya en lo profesional, ¿no? Vale. Entonces, cierra más o menos a la par de que terminas la carrera. Sí, básicamente terminó cuando ya todos estábamos en tesis, en octavo, noveno, décimo semestre. Los más chicos estaban por entrar algunos se iban a ir de intercambio, entonces ya se empezaba como a mermar, pero sobre todo era eso, que ya había terminado como nuestra etapa de estudiantes, entonces eso ya empezaba como Sí, a mermar el tiempo y la capacidad de operación. sí, digo, ya en ese cierre, bueno, yo soy, no sé, un año mayor que usted, no, uno, no más digamos que un año mayor. Digo, ya por esa etapa creo que, no me acuerdo si yo aún seguía en la escuela o a lo mejor también estaba entre tesis y trabajando, entonces como que ya no asistía a los eventos, pues como que ya también, como mencionas, ya no tenía yo tiempo para dedicarle a eso, consciente y conscientemente, pero sí varios de los eventos que hicieron, las conferencias, talleres y demás, si bien no participé en todos, no fui a todos, me acuerdo que sí dejaron varios, como que una huella en mí, un impacto, como mencionas de que varios de las personas que invitaron al día de hoy sigo tomándolas de referencia, sigo como que viendo qué hacen, o el ejemplo que hicieron de buscar personas contemporáneas, o sea, como que no enfocarse en lo que ya ha establecido, sino estar buscando dar una oportunidad pues a personajes nuevos con menos trayectoria, pero que siguen teniendo mucho talento. O sea, todo eso como que se dejó una marca en mí. Sé que dejó en varios de mis amigos, participamos, los Nextrópolis que organizaron, que fuimos también, o sea, era muy diferente lo que ustedes hacían a lo que otros grupos hacían o intentaban hacer también, o sea, se veía como que de su lado lo disfrutaban más, era más honesto, había mucha más calidad, mucha más preocupación en los detallitos, que es al final de cuentas lo que importa. Y pues igual, o sea, cuando se terminó el proyecto, fue como para mí de que, bueno, pues ni modo, sabe qué habrá pasado, pero pues sí no entiendo esa parte de, pues te llega la vida a ti y a todos, entonces está Sí, cabrón. Si de por sí es difícil crearlo, ahora pasarlo, o sea, vivieron como que como las empresas viven así una generación entera, ustedes la vivieron ahí en 5 años, todo lo que tuvo que haber vivido. sí, Entonces fue un proyecto muy importante, igual y no vale mucho de mí que te lo diga, pero felicidades, o sea, gracias. estuvo increíble. Y pues bueno, para dejar ya esa etapa ahí, me gustaría entonces como que hablar de lo que ya también fue una etapa nueva para ti de terminar la carrera y entonces dejar esta experiencia atrás, entrar al mundo laboral. ¿Qué fue para ti ese momento? O sea, ¿pensabas hacer algo relacionado? Porque a toda esta experiencia de un proyecto de difusión, o sea, ¿tenías como la idea de crear algo nuevo? ¿O sí para ti fue como borrón y cuenta nueva y en qué te fuiste enfocando? Sí, esa parte de el culmen del proyecto pues fue muy interesante porque también hay un factor que no había mencionado que fue la pandemia, Ah, porque sí, cierto. en este inter donde ya estábamos terminando la universidad, pues la comunidad y la presencialidad creo que era uno de nuestros fuertes, el crear esa conexión y ese puente en las actividades, en los viajes, en las conferencias, en las rutas arquitectónicas que se hacían, pues era lo que así creaba más cohesión. Una cosa a la que nos enfrentamos en la pandemia, pues fue la virtualidad, ¿no? Sí, hacer eventos en línea fue como una cuestión que representó un reto. Sin embargo, pudimos sostener en el tiempo, por algún tiempo, el proyecto, ¿no? Creo que el último proyecto que se hizo como de manera robusta y que fue donde también de alguna manera se dejó eh, como un legado o el conocimiento o lo que queríamos al final del día transmitir, fue ya un proyecto que se hizo en colaboración directa con la universidad, con la coordinación de arquitectura, para que nosotros, al ver que la pandemia había mermado tanto la formación académica de los alumnos, nosotros observamos que había minado realmente y había muchas áreas en las que se tenía que trabajar con las nuevas generaciones, porque hubo generaciones que se aventaron pues casi la mitad de la carrera en pandemia y pues no era lo mismo. Entonces,
fue que se organiza una serie de talleres. Fueron como unos 12 talleres que fueron en línea y al final del día la comunidad se quedó ya no en lo presencial. Sin embargo, creamos una conexión nueva que fue la última conexión como donde se dispersó más nuestro proyecto, que fue con todos estos alumnos que estuvieron conectados Ujú. en los cursos que se hicieron online. Y lo pongo a la mesa por lo que decías de esta repercusión o esta influencia que tuvo el proyecto. Yo a la fecha me sigo encontrando con personas, sobre todo, pues chicos que van saliendo de la carrera, que en su momento tomaron algún curso, que nos mencionan, que me han mencionado que les cambió la perspectiva de la carrera o de la arquitectura a partir de algún curso que tomaron con nosotros, de alguna charla, de algún taller, y eso creo que es una de las cosas que queda ahí como saldado todo lo que hicimos, y al final del día creo que es con lo que todos los que conformamos el proyecto, pues nos quedamos, ¿no? Y después de que termina esto, sí uno se queda con la espinita de querer hacer más. En lo personal, creo que es parte de mi vocación el compartir. Y al final del día eh, se encuentran las maneras para poder retomar de cierta manera esta necesidad y estas ganas de compartir, que con el tiempo seguramente que irán evolucionando y se encontrarán las maneras para poder hacerlo de nuevo, pero sí que en este inter, pues te pones a reflexionar qué es lo que quieres hacer y después de que termine el proyecto de centro, pues decido, al menos yo en lo personal, tomar o retomar la parte que me gustaba desde el principio, que fue con lo que inicié y las inquietudes, Sí. que era la parte de la fotografía, ¿no? Entonces, ya enfocar toda esa energía en la parte profesional, pues fue lo que empezó a cambiar como el rumbo de lo que hice en los años posteriores. Vale, o sea, dijiste como que sí, parar y ya enfocarte en algo. Entonces, eh, ¿nunca has hecho un proyecto arquitectónico que se haya construido o algo? Sí he hecho proyectos de arquitectura, pero al final del día me fui especializando en toda la parte audiovisual, Sí. que tiene que ver con la fotografía, con el video, Sí, esa conciencia que quieres dirigir actualización. tu carrera a los siguientes años al audiovisual. Sí, sí, Órale. desde el primer curso que tomé de fotografía arquitectónica, creo que fue como en 2014, que fue con Onis Luque en el CECAU, y él nos dio los fundamentos básicos de la Ujú. fotografía de arquitectura y tal. Esto fue previo Sí, a a todos todos los los... proyectos. Entonces, al final del día siempre estuve encaminando mi quehacer profesional dirigido a la parte audiovisual de la arquitectura, lo que tiene que ver más con la estética, con lo más artístico. Entonces, creo que siempre he enfocado un poco más mi camino en esa parte. Y entonces en la fotografía y video, ¿cuál te gusta más o es a la par? Y, o sea, ¿qué es lo que te gusta de cada una de las dos? O sea, ¿qué es lo que hace que quieras dirigir tu carrera a eso entonces? Sí. A partir de decidir que quería dedicarme a la fotografía y el video, obviamente por influencia de todo lo que viví en la universidad y a partir de la amistad que formé con algunos fotógrafos de arquitectura que admiro mucho y que tengo la fortuna de que sean mis amigos como César Béjar o Rafael Palacios, pues decido iniciar el proyecto de Focus, que va enfocado a hacer registro de obras de arquitectura por medio de fotografía y de video. En lo personal me gustan ambas, pero también he tenido muy claro que hay que ser, he tenido muy claro que hay que ser muy versátil para el ejercicio de tu profesión. Me refiero a que tomando en cuenta todo lo que pasa en el momento, en la actualidad, pues a lo mejor el video, que es a lo mejor un formato más digerible o también se adecua un poco más
a lo que tenemos de herramientas más de difusión, que son las redes sociales. Creo que me he enfocado un poquito más en esa parte recientemente, a partir de este año, más en eso que en la fotografía, para poder tener también una oferta que pueda ser diferente y que también se pueda adecuar pues a lo que ven en la actualidad. Ujú. Y comentaste hace rato que no solo documentas obras, Ujú. sino que también arte. Sí, ¿Cómo es esa parte de ese campo? a partir de que me enfoqué en la parte de la arquitectura y regresando a los orígenes de por qué me llamó la atención en un principio la arquitectura, siempre estuve caminando de manera paralela con el mundo del arte por varios amigos que tengo y siempre tuve la inquietud y el interés de estar cerca de este mundo. Es a partir de eso que se presentan distintas oportunidades recientemente de poder trabajar con artistas plásticos Mm. de una manera muy cercana para registrar su obra, sus procesos e incluso retomar un poco todo lo que hice en su momento de organización de eventos para poder emplear toda esta experiencia que tuvimos en los proyectos de arquitectura y llevarlos al mundo del arte plástico. O sea, ya no solo documentar, sino apoyarlos también en organizar, en Ajá. difundir, pues todo, como dices, todo lo que aprendiste para crear un proyecto. Sí, toda la parte audiovisual, toda la cuestión de redes sociales, toda la parte de logística, pues son cosas que no tienen que ver como tal en alguien que hace fotografía y video, pero sí que se aprovecha para poder llevarlo a cabo con algunos artistas con los que tengo mucha más cercanía, ¿no? Sobre todo con amigos. He aprovechado llevar la línea de la fotografía y el video, pero también dar un pequeño diferenciador y un extra, pues también para tener más herramientas, tanto para el artista como para mí, tener un portafolio más amplio. Oye, y en este de documentar, ¿cómo lo ves tú? O sea, cuando te encargan una obra y demás, porque de repente he escuchado como conferencias o gente hablar de lo que algunos dicen que buscan al momento de documentar, o sea, que una esencia, que el concepto, que algo, o sea, ¿qué es lo que buscas tú cuando te encargan un proyecto? Entiendo que, o sea, de proyecto a proyecto hay unos como que se presta más o hay unos que menos, pero, o sea, ¿cómo ves tú esa parte? O sea, ¿qué es lo que buscas tú cuando te llega un encargo? ¿O qué es lo que te gustaría que cada que te encargan un proyecto de documentación, lo que te gustaría dar al momento de hacer tu trabajo? Siempre tengo una plática previa con el cliente, con la persona que haya diseñado el proyecto, para tener una idea de qué es lo que se buscó transmitir en el proyecto. No solamente para retratar lo que el arquitecto quiere que se vea en la fotografía, sino para entender un poco el contexto y todas las cuestiones que integran un proyecto. Y a partir de eso, a partir de tu perspectiva, es como puedes darle la vuelta a esa visión del arquitecto. Quizá enfatizar algunas cosas muy específicas como te la pide el cliente, pero también a partir de las directrices que te da el cliente, cómo puedes verlo desde otra perspectiva. Y creo que más allá de una cuestión como artística o algo como más poético, es una cuestión también de transmitir el espacio construido, que creo que es una de las cosas en las que yo me enfoco más, ¿no? De poder transmitir la idea de un espacio tridimensional en una imagen en 2D que vas a ver en un dispositivo o a veces en una computadora, ¿no? Es muy diferente cuando te llega un encargo a lo mejor de un arquitecto de autor con una obra de autor a cuando te llega algo como más comercial, de una inmobiliaria o una obra que fue hecha y diseñada directamente para vender, o sea que a lo mejor no tiene la esencia de un cliente o una familia concreta, sino que es como aquí cumplimos requisitos y esto es para vender. Y cuando hay un proyecto de autor en el que pues sí hay una esencia de un cliente, una familia, unos encargos y como que un objetivo un poco más filosófico que comercial. Yo creo que sí hay diferencias en los proyectos,
pero al final del día la perspectiva del ojo, de tú como fotógrafo, pues al final del día es la misma. Siento que que al final todos los proyectos tienen como sus espacios con más bondades y siempre se busca resaltar los espacios que tengan más bondades, porque aunque sea arquitectura de autor o que sea algo más comercial, pues siempre habrá cosas que no se muestren en general, ¿no? Por ejemplo, no vas a clavarte tanto en hacer la fotografía a lo mejor de un baño o de un cuarto de lavado. En general, todos los proyectos se busca mostrar los espacios principales, las amenidades. Quizá cambiará un poco el cómo diriges las imágenes, pero yo creo que no cambia tanto, sinceramente. Al final del día, ambos proyectos buscan venderse de maneras diferentes. Quizá uno porque busca un lugar en alguna revista o busca que su espacio se vea muy estéticamente organizado y pulcro, y el otro porque a lo mejor busca hacer un clic con un posible comprador para alguna propiedad o para rentar o para un Airbnb. Entonces, al final del día, creo que el arquitecto siempre busca que su proyecto se venda, porque al final del día eso es lo que se hace en la fotografía. Cualquiera puede hacer fotografía, pero creo que la parte de la postproducción, del trabajo previo y la verdad también mucho del trabajo posterior es lo que hace que un espacio pueda resaltar más. ¿Y sigues tomando foto para ti? O sea, de que tú salgas a un edificio o a la ciudad a documentar algo. Sí, el hacer fotografía por gusto es algo que siempre he tenido desde antes de la universidad. Empecé a tomar fotografía en la prepa. Yo estudié en una prepa de la UDG y tuve un taller de fotografía. Mm. Y en la prepa fue donde tuve mi primer cámara reflex y tuve los fundamentos básicos de composición y de manejo de cámara. Entonces, ahora es mi trabajo, pero también es una de mis pasiones. Entonces, pues eh, al mes yo creo que sí saldré quizá una vez a caminar la ciudad y a conocerla y a experimentar con diferentes tipos de formato, la postproducción, distintas técnicas de composición, los distintos lentes, Ujú. pero sobre todo tomo la fotografía como una herramienta para conocer la ciudad. Órale. Y de proyectos, ¿hay alguno que tuvieras como meta documentar? O sea, que tú quisieras ir a tomar tus propias fotos de algún proyecto o algo así. O una lista de proyectos, como por ejemplo, no sé, las casas de Barragán, pues imagino que cada fotógrafo quiere tener como que su propia perspectiva. ¿Tú también cumples como que una lista de algo o tienes algún proyecto como soñado, entre comillas, que te gustaría documentar? No tengo un proyecto soñado para documentar. Lo que sí me gustaría hacer es tener un registro propio y un banco de imágenes de la ciudad, ¿no? De lo que es lo urbano, el cómo las distintas capas de la ciudad se contraponen y cómo van creando como un lienzo tan diverso que tenemos y que pueda tener una fotografía donde a lo mejor sale un edificio funcionalista y al lado un edificio ecléctico, pero a lo mejor después tenga una obra de arquitectura sin autor de otra época. Y creo que para mí eso sería como algo importante, ir creándolo a través del tiempo, porque es algo que ya ha empezado a través de, pues, de los años, ¿no? De salir a la calle, de tener como un archivo, porque al final del día creo que eso tendrá más valor en conjunto que la obra, que una fotografía de una obra en solitario. Y esto muy concretamente a Guadalajara, o sea, digo, como por dejarlo implícito. O también lo ves como en otras ciudades. Yo creo que sí me enfocaría en Guadalajara, porque creo que soy orgulloso tapatío y sí me gustaría trabajar en la ciudad. Sí que me gusta enfocarme y caminar porque pues está como en mis intereses retratar o caminar lugares que no sea lo mismo de siempre, ¿no? O no ver lo mismo de siempre,
Por ejemplo, puedo pensar en el oriente de la ciudad, en la arquitectura que hay en el oriente de la ciudad, en la arquitectura, a lo mejor ya no es ni siquiera el movimiento moderno, que a lo mejor en los 2000 tenga algo de valor, o en la arquitectura contemporánea, o la arquitectura sin arquitectos, ¿no? Que está muy presente en el 95% de la arquitectura de la ciudad y de cómo la ciudad se va conformando por todo esta variedad de estilos y de elementos. Vale. Oye, Joel, y como comentabas al inicio que eras muy activo en los eventos como culturales que hacían ya sea en la escuela o por fuera, ¿sigues siendo muy activo actualmente? O sea, ¿sigues yendo como a conferencias, talleres, eventos que sigan haciendo relacionados pues a arquitectura y diseño aquí en Guadalajara? Después de que terminó el proyecto de Centro MX, sí que me di unas vacaciones de consumir tanta arquitectura Ajá. y creo que me ayudó bastante porque a partir de eso pude tener una perspectiva diferente de lo que pasaba en el ámbito y en la escena de arquitectos y arquitectas de Guadalajara, porque creo que es un gremio hasta cierto punto cerrado y al final del día el estar más alejado te permite ver otras cosas, ¿no? No centrarte a lo mejor en el objeto arquitectónico o en la estética o en el proyecto, sino que también es importante nutrirse de otras cosas para poder hacer el quehacer del arquitecto pues más completo, ¿no? Entonces, ¿cuáles son como tus intereses o hobbies afuera de la arquitectura y la fotografía? En general, me gusta lo que pasa en la actualidad, me gusta estar enterado de lo que sucede desde mi colonia hasta en mi ciudad, lo que pasa en el país. Y la parte, creo que política es algo que a mí me interesa mucho porque al final del día creo que también tiene mucha repercusión en nuestra vida cotidiana y creo que la arquitectura en sí puede ser la respuesta de muchos factores y muchas condiciones que, que crean el que una obra de arquitectura sea o no exitosa o sea o no mediática, pero qué hay más detrás, ¿no? Qué es lo que está sucediendo en el ámbito político, en el ámbito cultural? Y en general también disfruto el mundo del arte. Me gusta disfrutar, aunque no soy experto para nada en arte, Ujú. pero el simple hecho de disfrutar el arte por verlo y por disfrutarlo, creo que es una de las cosas que más me llena. En Guadalajara, ¿dónde recomendarías que se pudiera hacer, o sea, como disfrutar arte de una manera como local y tranquila? O sea, ¿qué lugares frecuentas o de qué manera lo haces tú? Para mí, uno de los lugares que tiene más capas de información y de estilos de arquitectura y más esencia, para mí es el centro histórico de la ciudad, porque es un entramado de distintas épocas, de distintas personas y tiene mucho que conocer. No solamente los lugares que ya conocemos de siempre, que son los turísticos y lo que vemos en redes sociales que hay que visitar, sino el todo lo que no vemos. Creo que el centro histórico está repleto de esos pequeños rincones y de esas joyitas, tanto en arquitectura como en un espacio donde puedes ir a comer, en una placita que a lo mejor no conoces, una esquina, un muro, una pequeña galería. Yo creo que el centro histórico tiene para aventarte meses y meses conociendo lugares nuevos. Vamos a ir cerrando la plática. Te agradezco mucho lo que nos has compartido. Ya quedan unas cuantas preguntas que la idea es que sea una respuesta rápida, pero también si gusta la vamos platicando. Pero me gustaría empezar preguntándote si tienes algún hábito que haya mejorado tu vida recientemente o en los últimos años. Sí, la disciplina, yo creo que la disciplina te ayuda cuando no tienes ganas de hacer nada, tanto para trabajar como para alimentarte bien o hacer ejercicio o mejorar alguna habilidad que quieras mejorar. Te hace curioso porque para mí la disciplina lo veo como una habilidad más que un hábito. Al decir hábito es de que tú te forzaste a ser disciplinado, ¿tú lo ves así? Sí,
Sí, soy una persona muy dispersa. Entonces, creo que, ¿Qué te ha ayudado a mantener esa disciplina? ¿qué me ha ayudado? Sí, ¿qué crees que algo, algún consejo, algo, o de plano fue a fuerza de voluntad? ¿Alguna herramienta o situación o algo que hayas visto? Porque, tío, lo veo como más como una habilidad, que sí, sí te lo entiendo, pero Yo creo que sí, las circunstancias, sobre todo, por ejemplo, de tratar de, puntualmente veo la disciplina como un hábito para mejorar, pues, puntos muy específicos. En lo personal, fue para poder consolidar proyectos en lo profesional. Entonces, a partir de tener la necesidad de consolidar y de formalizar mis proyectos profesionales, es a partir de eso que debo trabajar con mucha más constancia y vale. con disciplina. Pero sí notaste un cambio, sobre todo lo que tiene tu proyecto reciente. Sí. Ok. Eh, Enfocado como al ámbito profesional, ¿tienes algún sueño frustrado? No, creo que no, porque me considero joven todavía. Entonces creo que tengo bastante tiempo para Para poder, frustrarte. para frustrarme con algún sueño que llegue en el futuro. ¿Y al momento tienes algún sueño cumplido? Haber terminado la universidad. Válido. Haberme titulado, mejor dicho. Creo Sí, que sí, sí. haberme titulado era algo que tenía pendiente y que ya lo hice. No, no por mí, porque pues estoy trabajando desde que estaba como en cuarto, sino por tenerlo ahí palomeado, ¿no? Y también en agradecimiento a, pues, a mi familia que me ha apoyado tanto. Vale. ¿Y un sueño ahorita que te quede por cumplir? Yo creo que hay muchos sueños que me gustaría cumplir en general, pero algo que sí quisiera hacer es formalizar y consolidar mi proyecto profesional. El tener mucho más alcance y poder tener más herramientas para escalarlo. Recientemente, ¿alguna película, libro, obra de arte, algo que te haya gustado mucho? Hay un libro en especial que habla mucho de lo que estuve platicando acerca de las ciudades de las capas. Se llama Necropolitana. Es un libro que habla del palimpsesto y el palimpsesto pues es estas capas o estas huellas que quedaban impregnadas en el papel en la antigüedad, ¿no? Porque el papel se reciclaba. Entonces habla del palimpsesto de la ciudad y habla en especial del palimpsesto de la Ciudad de México, de todas las capas que guarda la arquitectura de la ciudad y como está visto de un punto más de ficción, más fantástico, pues también habla de la magia que guarda y de los arquitectos que hicieron tal o cual edificio y de estas layers que conforman una ciudad tan multifacética como la Ciudad de México. Órale, suena muy padre. ¿Dije el nombre? ¿Cómo Sí, te dije ves? el nombre. Necropolitana. Necropolitana. Sí. Vale. ¿Tienes algún lugar que sea como tu lugar favorito? En general, la ciudad es mi lugar favorito. Disfruto mucho observar la ciudad y no la ciudad como espacio físico, sino también ver a los personajes que la rodean, ver a la gente caminar, esas interacciones que tenemos sin hablar entre la gente que vivimos en la ciudad. Bueno, Joel, ya para terminar, ¿tienes alguna pregunta para nosotros? Sí, tengo un par de preguntas. Ah, ¿Qué ha sido para ustedes lo más difícil o incómodo de llevar con sus invitados conocen. en general? Ajá. Mm, órale. Mira, afortunadamente, la verdad, la mayoría han sido muy buena onda, o sea, que no se haya presentado como algo de incomodidad, o si se ha presentado, a lo mejor es mínima. Te hablo por mi parte, yo soy una persona, yo me considero muy tímido, me cuesta como que desenvolverme, y sobre todo cuando son personas que a lo mejor las tengo como en un grado de admiración o de respeto, de que, es que esta persona, su trayectoria, su obra, como que me gusta mucho, entonces de repente me cuesta un poquito más desenvolverme. Eso a mí me genera un poquito de incomodidad como que soltarme porque siento que tengo el deber de, al ser el host o del equipo que lo va a presentar, de que pues tengo que llevarme bien, caerle bien, que todo salga bien.
Y de ahí en más, pues, no recientemente, pero en experiencias pasadas de relacionadas como este proyecto, de repente, pues que digan algún comentario o algo que digo, uff, eso está mal. Pero yo creo que ahorita no te puedo decir que está mal porque nos metíamos en una discusión que no tiene nada que ver. O sea, ahorita Sí, lo que tengo que hacer es quedar bien contigo, caerte bien, porque claro, traemos un compromiso más allá de lo que acabas de decir. claro. Pero sí, de repente veo que me cambian mucho la perspectiva de esa persona, digo, comentarios, digo, que simplemente digo, esto está mal, en diferentes ámbitos o algo, que afortunadamente también tío, han sido pocos, que igual y es porque estamos en un momento en que no nos conocemos, ambos estamos tratando de dar la mejor versión de nosotros, pero eso a mí, porque sí me cambia de repente, porque estamos a la mitad de la plática y estoy como de, es que ya me pusiste como que en un Sí. embrollo, pero de ahí en más, digo, afortunadamente no, siempre hemos llegado con personas que son muy abiertas, muy amigables y que me ayudan mucho a manejar esa situación. Ah, y una segunda. Estaba para ambos. Bueno, esta también era para ambos, pero. Si ahorita vemos, ¿Qué? alguien quiere pasar a contestar. Por ejemplo, en un mar de podcast que hay, y hay de arte, y hay de arquitectura, ¿qué creen que los hace diferentes? O por qué siguen aquí? O sea, ¿por qué le siguen echando ganas en un mar de Ajá. podcast? ¿Por qué les damos el podcast? Pues hay un episodio, ¿no escuchaste el primer El de episodio? Ivano. Nah, hay de hecho, bueno, eh, cuando volvimos a hacer este podcast se inició hace no sé, 4 años, un chingo de años. Se pausó por diferentes razones, también en parte pandemia, pero también estábamos como que entre aburridos y cansados. Eh, Cuando volvimos como que a platicar esta idea de volver a hacer el podcast, pues era a la par porque uno nos gustaba, o sea, sí nos gustaba la idea de conocer personas, platicar, difundir, o sea, a fin de cuentas tenemos proyectos de difusión y como que teníamos esa espinita y se siguió manteniendo a través del tiempo pasado, el proyecto estuviera muy activo, ¿no? ¿Qué nos diferencia? Hay un poco, no mucho, iba a decir mucho, pero hay un poco de ego en el que sí creemos que podemos hacerlo mejor que otros. Sí creemos que también tenemos como que la oportunidad de que aunque hay un mar y en Guadalajara hay uno que otro relacionado a arquitectura y diseño, tampoco hay tantos. Nosotros estamos aprovechando como que la oportunidad de que estamos en esta ciudad con todo el talento y personajes que hay. Entonces queremos aprovechar como que darles esa visibilidad, conocerlos, conocerlas. Entonces tenemos ciertas ventajas que también nos permiten como que se mira hay que hacerlo, porque también dentro de ese mar la mayoría está en Ciudad de México o en ciudades aledañas, entonces tenemos la ventaja de estar aquí, que también hemos visto esos proyectos y tenemos un concepto diferente, unas ganas diferentes, entonces hay un poco de ego entre que sabemos que podemos hacerlo mejor y también un poco de emoción en todas las oportunidades que hay, o sea, todas las personas que quedaron como por conocer de charlas. Entonces, un poco de eso, o sea, sí hay un como miedo de que, pues, si te metes como que en números, en definir el éxito, en definir como que los logros, puede ser muy complicado, pero también cambió un poquito la percepción de cómo reiniciamos el proyecto de mantenerlo como con más calma, paso a paso, enfocarnos en definir el éxito de manera diferente a como lo teníamos definido antes. Mm. Eso es lo que como que hasta ahora nos ha mantenido. Y afortunadamente, algo que no hemos platicado, pero que he visto, las pláticas que hemos conocido las personas, me hace como que querer seguir. O sea, de que darles compartir ese conocimiento, darles esa visibilidad, el simple hecho de conocerlos, creo que también es lo que me mantiene. Ah, qué chido. Sí, sí. Ahorita mencionaste algo que, sí, muchas de las cosas que me mueven a mí, que por soy lo que soy, muchas cosas por el contexto ciudad Guadalajara. Obviamente no, obviamente sería totalmente otro si hubieran sido en Colima, o sea, no hubiera tenido el mismo estímulo, y creo que es una ciudad muy estimulante. Entonces por eso soy tapatío de hueso colorado. Muy bien. ¿Quisieras tú responder o así ya, productor? Estoy de acuerdo con lo que dices. Esto, vale. Pues Joel, de nuevo, muchas gracias. Me la pasé muy bien. Espero que tú también y espero que podamos seguir manteniendo contacto para este y otros proyectos que podamos hacer juntos. Muchas gracias por la invitación. Para mí es un honor, es una fortuna de poder estar en este espacio
como lo dije al principio, y seguramente que tendremos colaboraciones en el futuro porque creo que ambos proyectos que tenemos pues tienen cosas en común y que en el futuro podremos tener muchas cosas por hacer. Vale. Gracias.